Amigos, estamos en la última parte de la exposición. Vamos a llegar a los límites del pensamiento como último subtema, esperando realizar en el futuro el tema de los fundamentos de las matemáticas. Quizás también por esta vía, dependiendo del resultado. Pocos filósofos han tomado como centro de su reflexión la negación de la ley de la no contradicción. Las inconsistencias aparecen en el contexto de argumentos sobre los cuales son los límites de nuestro pensar, concebir, describir. ¿No? En estas teorías nociológicas, en esta pretensión, ellos piensan, conciben o describen cosas que se encuentran más allá del límite. Un buen ejemplo sería el de hablar de Dios diciendo que se encuentra más allá de toda descripción, sin darse cuenta que uno hace lo mismo, ¿no? Uno hace una descripción haciendo esto, ¿no? Este tema es bastante interesante, ¿no? Puede parecer que un filósofo habla con soltura, ¿no? Cuando se dispone a decir qué cosa es lo que nuestro pensamiento hace, cuando coge las cosas, ¿no? como conocimiento. Por ejemplo, Kant en la crítica expuso la distinción entre fenómeno e noumeno. Podemos aplicar categorías del pensamiento al inicio, pero no al final de la investigación. Esto sucede porque el noumeno no es temporal. En cambio, el fenómeno es un hecho, un acontecimiento, ¿no? Y si esto es cierto, uno no podría decir nada sobre los nómenos, pues ellos supondrían aplicarle nuestras categorías. Sin embargo, Kant, al hablar sobre por qué no podemos aplicarle nuestras categorías, también dice algo sobre el nómeno, ¿no? Vemos este efecto de boomerang, un boomerang inesperado, pues que una persona como Kant no pudo dejar de considerar. Pero no solo Kant está involucrado con estas teorías contradictorias, ¿no? Necesariamente contradictorias. También Ludwig Wittgenstein, en el Tractatus, dice que las proposiciones expresan los hechos que constituyen el mundo. Ellos pueden hacerlo en virtud de una comunitaria estructura, pero tal estructura no puede ser expresada por proposiciones, pues la estructura no es un objeto, mientras que las proposiciones sí lo son. Uno no puede decir nada sobre esta estructura, pero el Tractatus Vemos está llena de estas proposiciones que dan cuenta de la estructura, pero fundamenta esta conclusión de que no puede ser descrita, ¿no? Y entonces con esto él mismo se está negando, ¿no? La posibilidad de acceder al conocimiento, ¿no? De la estructura. Llámese metalenguaje, ¿no? Como Russell quiso minimizar las cosas, ¿no? Pero ya vemos que hasta el mismo Tarski le cae como un balazo de agua fría las versiones de este mentiroso, ¿no? Que por cierto deben ser llamadas con su nombre, ¿no? Super mentirosos, debido de que nacen de una supuesta venganza, ¿no? Por parte de la simple paradoja del mentiroso. Bien, a ningún filósofo le agrada caer en contradicción. Por ejemplo, la teología demanda la distinción entre propiedades positivas y negativas, pero afirma además que de Dios solo pueden hacerse asociaciones negativas, ¿no? Podemos decir qué cosa no es Dios. Podemos decir que Dios nunca lo podemos conocer, que es más grande que nosotros, por ejemplo aquí que es inefable, ¿no? Sin embargo, la distinción difícilmente se sostiene, ¿no?
No algo que es positivo puede ser expresado en términos negativos, no hay ningún problema. Por ejemplo, la inefabilidad se da debido a que las características de Dios superan las de los humanos por una cantidad infinita, ¿no? Aquí se ha hecho una expresión positiva, ¿no? Ha dejado de ser negativa la inefabilidad. Los dileteístas van a pretender argumentar que lo que está pasando en este caso no es algo accidental. Eh, es necesario que ese tipo de teorías sean contradictorias. Por supuesto que los filósofos van a escribir argumentos para evitar la contradicción sobre las afirmaciones, acerca de los límites del pensar. Sin embargo, existen razones para pensar, ¿no?, que pueden haber cosas detrás de esos límites. Dos grandes ejemplos de ello lo constituyen la paradoja de König y la de Berry, que son parte de la familia del mentiroso, a mi parecer, ¿no? Estas paradojas son acerca de los dos límites y la contradicción es lo único que uno podría esperar en estos casos. Podríamos expresar la paradoja de Berry de manera muy sencilla. Por ejemplo, se dice que hay un lenguaje con un preciso número de caracteres, ¿no? 27, digamos. Pero sucede que no siempre vamos a tener esta facilidad, ¿no? Vamos a encontrar en la paradoja de Berry como el último de las palabras, la última de las cosas que no puede decirse en realidad se ha dicho, ¿no?, por una descripción. Lo mismo sucede en la paradoja de König, ¿no?, una prima hermana de la paradoja de Richard. Vamos a ver cómo la paradoja de Berry se desenvuelve. Aquí está. Tradicionalmente se la suele formular de la manera siguiente. Si suponemos que una palabra no debe tener más de 20 letras, estaremos seguros de que se obtendrá un número finito perfectamente determinado de tales palabras. Oraciones a lo más con 12 de estas palabras son también en número finito. En español, solo una pequeña parte de dichas oraciones tienen sentido, de las cuales otra pequeña parte nuevamente define números naturales. Pues bien, estamos en condiciones de demostrar que no hay número natural que no se pueda definir con 12 palabras. Si se dan tales números, se tendrá entre ellos uno mínimo, pero la definición, el menor número natural que no se puede definir con 12 palabras, consta exactamente de 12 palabras. Cuéntelas el ingrato, no cuéntelas el que no cree. Tal número mínimo no existe, por lo tanto todo número natural se puede definir con 12 palabras, ¿no? Pueden ver esto en Grayling, 1943, en su artículo sobre la teoría de conjuntos. La paradoja de König es similar a ella, ¿no? Yo la he visto formulada también en Hartree. En este caso, ella habla sobre los números ordinales, la paradoja de König. Pero es similarmente a la de Berry. También un balazo de agua fría le hace ver a la paradoja de König que en realidad, cuando dice que las descripciones que da no tienen ordinales, o que es el último ordinal que no puede tener descripción, ¿no?, que hay un último ordinal que no puede tener descripción, esto otra vez es una descripción.